hermana que trae el mensaje del día de hoy. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremendas alabanzas, ¿verdad? De un pueblo que alaba al Señor porque se siente dichoso, se siente feliz de tenerlo dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su hogar, dentro de cada casa. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada día y porque Él nos ama con amor profundo y por eso nos muestra su misericordia cada día. Damos gracias al Señor por este bello día de hoy, domingo, en que hemos alabado al Señor con esos cánticos, hermanos, que nos hace danzar y que nos hace cantar con júbilo, con alegría, porque así es como debemos presentarnos delante de Dios, con mucha alegría, con mucho júbilo, porque lo que Él ha hecho por nosotros son cosas grandes, cosas magníficas, cosas, hermanos, que nosotros a veces ni habrá hecho tantas cosas por nosotros en momentos que ni nos hemos dado cuenta de lo que Él ha hecho, pero Él siempre está ahí para nosotros. Gracias al Señor. En este día yo quiero que abran sus Biblias conmigo en 1 de Samuel, capítulo 19. 1 de Samuel, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Esta es una tremenda palabra. Yo he predicado ya esta palabra a la iglesia, pero el Espíritu Santo quiere que la vuelva a predicar nuevamente, porque algo el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros, a su iglesia. Sobre todas las cosas, hermano, el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros que tenemos que tener mucho temor de Dios, ese temor reverente, ese temor, hermanos, que le tenemos que tener a Él, de que si nosotros hemos sido llamados para hacer una obra delante de Dios, y el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para capacitarnos para esa obra,
Entonces, el mensaje que nosotros demos, el testimonio que nosotros demos y también la profecía que demos, si el Señor nos usa en profecía, debe ser consono con nuestro testimonio. Porque aquí tenemos un caso, hermanos, en que Saúl, que era el rey de Israel, había sido escogido por Dios. Saúl había sido escogido para ser el rey de Israel. A él también se le ungió y se le presentó al pueblo como el rey. Pero pasado un tiempo y después de tantas batallas, hubo una gran batalla en la que Saúl y el pueblo de Israel quedaron que no sabían qué hacer ni cómo actuar en ese momento. Y fue cuando se les presentó el gigante Goliat, el filisteo, que se levantó, hermanos, contra ellos y que día y noche los perturbaba y salía y les hablaba y los amenazaba y los tenía, y era un gigante, hermanos, y ellos no sabían qué hacer con ese semejante gigante. Ellos se olvidaron de que el Dios de ellos era más poderoso que ese gigante. Y en esos días el padre de David lo envía para que fuera allá al campo de guerra y le llevara alimento a los hermanos. David sale a llevarle en obediencia al padre los alimentos a sus hermanos. Y cuando llega al lugar se encuentra con que este gigante, hermanos, estaba amenazando al escuadrón de Israel. Y esto molestó a David. David era prácticamente un adolescente y se molestó porque él dijo: ¿cómo es posible que este gigante esté amenazando al pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel está atemorizado, empezando por el rey, y nadie hace nada. Pero yo voy a ir contra él. Yo voy a ir contra él con lo que Dios me ha dado a mí, con los recursos que Él me ha dado a mí, y como yo he aprendido a luchar con osos, con leones en el campo, y he vencido. Así es que yo le voy a hacer frente a este gigante. Y le dijo a los hermanos que él podía pelear contra ese gigante. Los hermanos hablaron con Saúl y le dijeron que David estaba dispuesto a pelear con el gigante. Y Saúl, después de pensarlo mucho y después de que los hermanos se burlaron de él y todo esto, pues pensándolo, dijo: pues si nosotros no nos atrevemos, pues vamos a enviar a este muchacho a ver qué hace. Y mandaron, y fue el muchacho. Lo vistieron con todas las ropas con que se visten los soldados, los guerreros israelitas. Pero él no podía caminar con tanta armadura y tanta cosa, así que dijo que no. Y él le quitaron, lo despojaron de esas armaduras. Y David agarró 5 piedras del río y las puso en la honda que él siempre usaba. Y con esa honda, hermanos, y con la fuerza del Espíritu de Dios, levantó su mano y destruyó al enemigo. El gigante cayó. Pero esto hizo, hermanos, que hubiera una alegría muy grande en Israel. Hubo una alegría muy grande. Y las mujeres y todo cantaban y le cantaban a David, que si Saúl mató a miles, David mató a 10,000. Y esto no le gustó al rey Saúl. Y desde entonces procuraba matar a David. Le nació un sentimiento, hermanos, ajeno al Espíritu de Dios. Y este sentimiento él lo dejó, hermano, abrió una puerta espiritual maligna. Hermanos, y un espíritu malo llegó a donde estaba Saúl para atormentarlo y para ponerlo peor de lo que ya estaba. Y le trajeron entonces a David con un arpa. Y mientras David cantaba, hermanos míos, con la unción del Espíritu Santo de Dios, el espíritu malo se alejaba de Saúl. Pero cuando David dejaba de tocar,
entonces se levantaba Saúl para querer matar a David. Llegó un momento en que David estaba tocando el arpa y Saúl se levantó y cogió la lanza porque quería traspasarlo así y que llegara hasta la pared donde estaba David. Pero no sucedió porque David se dio cuenta y huyó de la presencia del rey. Ya David estaba cansado de tanta lucha que había tenido con Saúl, que quería matarlo a toda costa. Y yo les pregunto, Saúl era un hombre, era el rey de Israel, había sido escogido para ser rey, había sido ungido para ser rey. Sin embargo, hermanos míos, a pesar de ser ungido como rey, a pesar de haber sido escogido como rey, él abrió una puerta al enemigo. ¿Qué puerta fue esa, hermano? Que él comenzó a tener celos con David, porque David era fuerte en la batalla, porque David ganaba todas las guerras a donde iba. Los dos tenían al Espíritu de Dios, los dos eran ungidos, pero uno de ellos, Saúl, el rey, había permitido, hermanos, que celos llegaran a su corazón. Y no se detuvo a pensar, debo quitar estos celos. ¿Por qué tengo que tener celos de David? Yo soy el rey. Pero eso no fue lo que él hizo. Ese sentimiento fue en aumento. A tal punto, hermanos, que por todos los medios trataba de matarlo. Ya David, cansado de toda esta situación, se fue a Ramá, donde estaba el profeta Samuel. Samuel era quien había ungido a Saúl como rey. Y fue a contarle todas las cosas que estaban pasando y cómo el rey procuraba su muerte. Entonces Samuel, hermanos míos, tomó a David y se fueron a otro lugar, que dice la Biblia que es Nayot. Se fueron para ese lugar, hermano. Pero Samuel tenía una compañía de profetas que él les enseñaba. Y ellos estaban por ese lugar. Y Saúl, con las ganas de matarlo, comenzó a preguntar dónde está David. Y le dijeron, él se fue para Ramá. Entonces él envió mensajeros a Ramá para que fueran y trajeran a David para matarlo. Pero en esta ocasión, hermanos, el Espíritu Santo actuó de una manera diferente. Hizo una obra extraña. Esas son las obras extrañas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos míos, intervino de una manera tan tremenda. De una manera que paralizó los planes del enemigo. Ellos llegaron para prender a David, para llevarlo, para capturarlo y llevárselo a Saúl para que lo matara. Pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos, que venían con esas intenciones porque eran órdenes del rey, y quedaron profetizando junto con todos los que estaban allí profetizando. Cuando lo supo Saúl, que le dijeron esto, mandó otro grupo para que le trajeran a David, y el otro grupo también llegó, pero igual quedó profetizando. Y luego envía un tercer grupo, y el tercer grupo también comienza a profetizar, porque Dios para al enemigo, Él lo detiene. Y mire de qué manera lo detuvo, los llenó de su espíritu. Y ya viendo Saúl que ninguno llegaba, entonces fue él mismo, porque él pensó, ahora yo llego y acabo con esto, yo acabo con David. Pero los planes de Dios eran otros. Hermanos, el enemigo tiene planes para destruir tu vida y para destruir mi vida. Ha hecho cuanto ha podido para destruirte y para destruirme, en diferentes formas, hermanos míos. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda en esos momentos, hermanos. Y por eso el Señor nos está mandando a llenarnos de su Espíritu. Pero hermano mío, tengamos temor de Dios.
No vaya a ser que nos pase como le pasó a Saúl. Y Saúl llegó para también matar a David. Pero hermano, no había ni llegado al lugar donde estaba el profeta cuando ya el Espíritu de Dios había caído sobre él. Y quedó también profetizando. Y se fue profetizando hasta que llegó a Nayot. Y cuando llegó a Nayot, allá estaba David y estaba también Samuel. Y él comenzó a profetizar, pero peor, porque se despojó de su vestido. Y dice que estuvo todo ese día. Mire cómo el Espíritu Santo lo humilló. Lo hizo quitarse sus vestiduras reales. Hermano, se quitó esa vestidura y desnudo, dice, comenzó a profetizar día y noche. Todo aquel día y toda aquella noche, porque el Espíritu Santo lo humilló. Hermanos, no, a veces no tenemos nosotros que pelear. El Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda y peleará nuestras batallas. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, eso lo dice Mateo 7:22 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque dice el Señor allí en Mateo 7:22, que muchos dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos señales en tu nombre? ¿En tu nombre no hicimos milagros? En tu nombre nosotros predicamos tu palabra, profetizamos. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Cuando nosotros somos llamados para una obra en el servicio del Señor, tenemos que tener mucho cuidado también de cómo anda nuestra vida espiritual, cómo andamos nosotros nuestra vida diaria también, porque no creo que una persona llena del Espíritu Santo sea una persona amargada, sea una persona bravucona, sea una persona con la que nadie puede hablar, porque ese hombre o esa mujer, llamándose cristiano y teniendo puestos dentro de la iglesia y todo esto, llamado de Dios, está haciendo una obra que es diferente a las obras que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo quiere actuar por medio de nosotros. Por eso capacitó a la iglesia para que nosotros llevemos este mensaje a otros. Pero también nuestra vida debe ser un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hermanos, muchos dirán, dicen aquel día, no profetizamos en tu nombre. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hasta nos confundimos, porque vemos a una persona que profetiza, que habla en lengua y todo esto, hermanos míos, y está hablando de parte del Espíritu Santo de Dios. Y se cumple lo que dice, y se cumple lo que ella está hablando o él está hablando. Pero su vida, si usted la analiza, está en otras cosas. Quizás es una persona amargada, una persona que nunca ha cambiado su carácter, que no ha dejado que el Espíritu Santo le cambie. Porque, hermanos míos, solamente si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos puede cambiar. Si no, vamos a seguir tan igualitos. Y hay muchos que dicen, así nací y así mismo moriré. No voy a cambiar. Esa persona está en rebeldía contra Dios. Recuerde a Saúl. Saúl, hermano, fue ungido por Dios para realizar la obra para lo que fue llamado, que fue para ser rey de Israel. Sin embargo, hermano, sus obras fueron malas. Pero el Espíritu Santo paralizó las obras malas que habían en él. Lo humilló. Así que, hermanos, muchas veces el Espíritu Santo puede llegar a nuestra vida, hermano, y llenarnos para juicio, como le pasó a Saúl, o también para bendición. Si nosotros queremos
que el Espíritu Santo venga a nosotros para juicio, sigamos siendo malos, sigamos haciendo todas las obras malas y haciéndonos pasar porque somos buenos creyentes. Hermanos, al final de la obra, como dice Mateo 7:22, le dirán, dice al Señor allá en el cielo, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor, hermanos, de cuando nosotros profetizamos, hablamos de parte de Dios, porque nuestra vida tiene que reflejar, nuestro testimonio tiene que ser consono con lo que nosotros estamos predicando. Porque por esa razón, hermano, hay mucha habladuría allá afuera en el mundo y a veces no nos quieren escuchar. Y usted no sabe por qué no lo escuchan. No lo escuchan, hermano, porque el testimonio suyo está hablando más alto que lo que usted dice que es. El Señor sí nos conoce. Así que tengamos mucho temor, porque el Espíritu Santo hoy en este día nos está amonestando. Nos está amonestando. Tengamos mucho, mucho cuidado de cómo andamos en la obra del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana y esté atento a esta palabra.